Amén. Bueno, quería compartir una palabra hoy que tiene que ver con quiénes nosotros somos. Y hay algo importante, ¿verdad?, que necesitamos aprender, saber, tener en cuenta, es saber quiénes nosotros somos. Abran en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Amén. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos ante ti, ante tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú traigas luz, entendimiento, revelación de quiénes nosotros somos en ti, Señor. Debemos tener conciencia, Señor, y saber qué es lo que tu palabra dice a nuestro respecto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Entonces, el tema, ¿verdad?, que quería compartir aquí hoy es: nunca olvide quién eres, ¿verdad? No podemos olvidarnos quiénes nosotros somos. ¿Por qué? Porque su identidad va a definir su destino, ¿verdad? Nuestra identidad define nuestro destino. Pablo aquí decía, ¿verdad?, en la carta que acabamos de leer, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, Pablo estaba diciendo que yo soy lo que soy por causa de la gracia de Dios. Y Pablo escribió casi que más de la mitad del Nuevo Testamento fue Pablo, ¿verdad? Si Pablo fue usado poderosamente por Dios, y él dice así: antes he trabajado más que todos ellos. Él estaba hablando ¿de quién? De los apóstoles. ¿Por qué? Porque para los apóstoles, la gran mayoría de ellos, para muchas personas, Pablo no era un apóstol. Porque uno de los requisitos para ser apóstol tenía que haber andado con Jesús, tenía que haber visto a Jesús. Y como Pablo vino mucho después de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, el primer mártir que fue Esteban, Pablo era un muchacho y vio la muerte allí de Esteban. O sea, cuando Pablo se convierte ya había pasado varios años de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces muchos no lo consideraban apóstol. Pero Pablo sí era apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús se le apareció en el camino a Damasco y habló con él. O sea, él lo vio cara a cara a Jesús. Y otra parte de la Biblia dice que Pablo fue el mismo Pablo hablando, que él fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no puede describir en su carta y nunca describió. Entonces, ¿quién sabe lo que él vio en aquel momento? Probablemente habrá visto al mismo Jesús, ¿verdad? Y él dice entonces aquí: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia de Dios fue que usó Pablo. Pablo entendió que era la gracia de Dios que estaba en él, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender también que la gracia de Dios está en nuestra vida. Y la gracia de Dios que define lo que nosotros somos, ¿verdad? La gracia de Dios, lo que Dios dice a nuestro respecto, define lo que nosotros somos. Usted sabe que su identidad, la identidad, nosotros tenemos una identidad. Supuestamente, según los estudiosos, los psicólogos, todo eso, la identidad de una persona, ¿verdad?, lo que es la identidad o el carácter, la identidad, ella es definida los primeros años de vida, ¿verdad? Creo que hasta los 7 años más o menos la identidad, más o menos una persona está siendo formada. Claro que hay muchas cosas que después, con el pasar del tiempo, con el entorno, va definiendo el comportamiento de las personas y define quién es usted. Entonces la identidad de ella está formada por nuestro entorno, ¿verdad? La identidad de las personas es formada por el entorno. Solo que nuestra identidad como cristianos, ella es formada ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es la que forma nuestra identidad, ¿verdad? Allí en Hechos capítulo 26, versículo 29, dice así: Pablo respondió:
sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. O sea, Pablo tenía claro quién era él, ¿verdad? Él tenía claro su identidad, que estaba firme en la gracia, independientemente de las circunstancias, ¿verdad? Él estaba preso en aquel momento y a él se le permite hablar con el rey Agripa, y él le dice, porque el rey Agripa dice, casi me persuades, casi me convences de ser cristiano. Y él dice, Pablo dice, ya sea por poco, por mucho, pido a Dios que no solo usted se convierta al evangelio, ¿verdad? Sino también todos los que me están escuchando hoy y lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. O sea, Pablo dice que ustedes lleguen a ser como yo, no en la situación de estar preso, no en la situación de estar con estas cadenas. Pero Pablo también en otra de las cartas de él dice, sean mis imitadores así como yo soy de Cristo. ¿Verdad? Pablo tenía claro quién era él, que todo dependía de la gracia de Dios y todo lo que Dios había hecho en su vida. ¿Verdad? Nuestra identidad es definida por lo que Cristo dice que somos, por la palabra de Dios y no por nuestro entorno, ¿verdad? Las personas que nos rodean no definen nuestra identidad, ¿verdad? Nosotros somos definidos por la gracia de Dios. Y hay algo que nosotros necesitamos entender de acuerdo a la palabra, allí Romanos capítulo 12, versículo 2, y un pasaje que lo usamos mucho, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra manera de pensar. Algo que nosotros siempre decimos es que nuestro comportamiento es la consecuencia de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Usted se comporta de acuerdo a lo que usted cree, y lo que usted cree es su fe, ya sea positiva o ya sea negativa. Su comportamiento no es definido por reglas. Este ayuno que pasó, nosotros estuvimos ministrando sobre la ley versus gracia. ¿Se recuerda que dijimos la ley es hacer cosas para Dios y la gracia es que porque yo amo, yo decido hacer a Dios? Hay algo que es muy común en muchas iglesias, es definir o poner la ley en la vida de la persona. Por ejemplo, usted se convierte de acuerdo al tipo de la congregación y los usos y costumbres que ellos tengan. La persona llega a los caminos del Señor y hay muchas iglesias que le ponen uso y costumbre. O sea, bueno, a partir de mañana, busito, manga corta, no, está, en el culto no, lente, en el culto no, misericordia, tomar mate, hay gente que toma hasta mate. O sea, en la casa del Señor así ni pensar, ¿verdad? Se pone en regla, y es interesante, yo ya vi eso en el pasado, ¿verdad? Cuando las personas hacen por regla. Me acuerdo hace muchos años, en la iglesia yo me convertí, las mujeres no podían pintarse, no podían usar maquillaje, tenían que usar pollera, los hombres no podían usar shorts ni bermudas, tenían que usar pantalones. Y ahí de repente teníamos un pastor que era un pastor mayor de edad, que conservaba todas esas cosas. Y cambió el pastor, ¿verdad? Y fue al otro extremo. Teníamos un pastor que era mayor de edad y de repente vino un pastor que era joven, ¿verdad? El pastor tenía, el otro pastor que tuvimos, creo que tenía en aquel entonces, no me acuerdo si era 24 años, 22 años, bien jovencito. Y era la misma denominación, ¿verdad? La misma iglesia, solo que ya pensaba de una manera diferente. Él ya había sido misionero en Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires allá con la familia y todo, joven. Y ahí él viene y dice, bueno, a partir de ahora no, pueden usar, sí, pueden pintarse, pueden. Y ahí me acuerdo que había una hermana que ya como que se fue al otro extremo con la pintura, ¿verdad? Como que no estaba acostumbrada a pintarse y le pintó y aquello así medio, ¿qué le pasó? O sea, no economizó pintura, ¿verdad? Le pintó hasta todo lo que tenía guardado, que siempre quiso hacer. Entonces las personas, es común eso. Vamos a suponer que nosotros colocamos una regla, aquí en esta iglesia no se puede hacer tal cosa. ¿Ves? Las personas no hacen. Pero después viene otro pastor y dice, no, ahora sí podemos hacer esto. Y las personas como que se van al otro extremo. ¿Por qué? Porque la persona hacía por causa una regla, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros dijimos, que hemos dicho y ministrado durante este ayuno, es que nosotros no servimos a Dios por regla, ¿verdad? Nosotros no vivimos más debajo de la ley. La ley fue puesta en nuestro corazón y la ley que fue puesta en nuestro corazón es creer, ¿verdad? Y amar al prójimo.
Creer y amar unos a los otros. ¿Por qué? Creer en el Hijo, decía, y amar unos a los otros. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no se amolden al mundo actual. Yo tengo la NBI. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, no se amolden. La Reina Valera dice no se conformen. Y hay una versión que yo no me acuerdo si era la Dios habla hoy, que decía así: no se comporten como el mundo se comporta, ¿verdad? Entonces aquí lo que la palabra de Dios está diciendo: no dejen que el entorno que ustedes viven definan su identidad. No dejen que el mundo defina su comportamiento. ¿Por qué? Porque la manera de pensar es lo que usted va a hacer, ¿verdad? Las personas se comportan de acuerdo a su manera de pensar. Entonces, ¿por qué que yo hago esto? Porque yo pienso así. ¿Por qué yo me comporto así? ¿Por qué, por ejemplo, yo no hago ciertas cosas que las personas que no conocen a Dios hacen? ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios y porque es mi manera de pensar. Yo creo así. Yo creo que puedo hacer esto, pero no conviene. Yo creo que puedo ir a cierto lugar, pero no conviene, ¿verdad? Yo creo que puedo hacer ciertas cosas, pero no las hago. ¿Por qué? Porque escandaliza a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque doy mal testimonio, porque yo soy cristiano. No es pecado, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros hacemos o no dejamos de hacer, que no es pecado hacerla. Pero ¿por qué no la hacemos? Porque muchas veces escandaliza, pero tiene que ver con nuestra identidad, con lo que nosotros somos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la palabra dice: al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿cuál es nuestra identidad según la palabra de Dios? Dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes en la tierra, porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y ahí vamos a usar un ejemplo en la Biblia de alguien que no dejó que el entorno influenciara en su vida, ¿verdad? Que es la historia de José, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el primero en ser llevado cautivo a Egipto no fue el pueblo de Israel, ¿verdad? El primero en ser llevado cautivo a Egipto fue José, ¿verdad? José, que nosotros conocemos como José de Egipto, José el soñador. Pero vamos a ver algunos puntos en la vida de él que se aplican a nuestra vida también, ¿verdad? La Biblia dice que José, él fue vendido como esclavo, ¿verdad? Por sus propios hermanos. Él fue vendido por causa de una visión que él tenía. Él tenía una visión al respecto de lo que Dios iba a hacer en su vida, al respecto de lo que Dios iba a hacer en su familia, y como era un joven, ¿verdad? Muchas veces no era maduro, él le contaba a sus hermanos, dice: no, Dios me mostró que yo iba a reinar sobre ustedes. No, Dios me contó que había unos manojos de trigo y se iban a postrar delante de un manojo de trigo. Dios me mostró que las estrellas, el sol y la luna se iban a postrar delante de mí. Y ahí los hermanos entendían que vos estás diciendo que nos vamos a postrar delante tuyo. Primero, que José era uno de los más chicos. Él era de los 12 hijos de Jacob. Él era el 11º. O sea, chance de reinar, chance de ser el heredero, el primogénito, el que iba a reinar sobre Israel, cero chance. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios le había mostrado una visión, Dios le había mostrado un sueño
de que Él iba a reinar, ¿verdad? De que Él iba a estar en posición de príncipe. Y Él comenzó a contar, y por causa de eso, Él fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Fue llevado cautivo, y sus propios hermanos quisieron matarlo por causa de la visión. Entonces, muchas veces la visión que nosotros tenemos, siempre va a haber alguien que va a querer matar su visión, ¿verdad? Sobre todas las cosas, sabemos que el enemigo de nuestras almas, el diablo, ¿verdad? Él se levanta siempre para intentar impedir los sueños de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Ese es el primero. Pero siempre hay personas que quieren matar nuestros sueños. Solo que nuestra identidad, como dijimos aquí, el primer punto era: tu identidad va a definir su destino. Saber quiénes nosotros somos, ¿verdad? Va a definir a dónde nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque las personas pueden intentar matar nuestras vidas, pero ellos nunca van a conseguir matar la visión de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? La visión que Dios nos dio es algo que Él va a hacer, y nosotros no podemos negociar esa visión, ¿verdad? Vamos a pasar por crisis, vamos a pasar por desafíos, vamos a pasar por pruebas, ¿verdad? Vamos a pasar por muchas cosas, pero esas pruebas es simplemente la preparación de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y voy a hablar aquí algunas pruebas que José pasó, que lo llevaron al trono, ¿verdad? Algunas pruebas que José pasó que nosotros también vamos a pasar. Como dijimos, no podemos olvidarnos, que era el título que dijimos aquí al inicio: nunca se olvide quién nosotros somos, o nunca se olvide quién es usted. La primera prueba es la prueba del resentimiento y la amargura. La primera prueba es la prueba del resentimiento y la amargura. La Biblia dice que los hermanos no fueron los extraños, no fue el enemigo, ¿verdad? Fueron los hermanos que agarraron a José y lo lanzaron en un pozo, en una cisterna. ¿Para qué lo lanzaron en una cisterna? ¿Verdad? No era porque no te va a quedar quietito ahí para que no moleste. Lo lanzaron en una cisterna para que muriera. ¿Qué es una cisterna? Un pozo, ¿verdad? Dentro de un pozo él iba a morir, estaba en un agujero. Entonces, la primera prueba que tuvo que enfrentar José fue la prueba del resentimiento y la amargura, de haber sido arrojado a una cisterna para morir por sus propios hermanos, pero aún así, aún en medio de esa situación, ¿verdad? Él confiaba en Dios. Aún en ese punto que él había llegado, él confiaba en Dios. Y la Biblia dice que él gritó para que sus hermanos lo sacaron del pozo. Pero Dios, como yo le dije, en la vida de José, Dios estaba preparando el proceso, ¿verdad? José era un joven soñador, inmaduro por contar sus sueños a todo el mundo, ¿verdad? Cosa que Dios le estaba mostrando. Pero Dios quería forjar algo en José para llevarlo a ser el príncipe, llevarlo a ser un rey, un gobernador importante en su época. Y el proceso en la vida de José ya estaba forjando eso. La Biblia dice entonces que justo cuando los hermanos lo lanzan a ese pozo para que muriera, estaba pasando una caravana de madianitas por aquel lugar, ¿verdad? Los madianitas eran pueblos que pasaban comerciantes, y uno de los hermanos de José, que fue Judá, uno de los mayores, ¿verdad? Uno de los hermanos de José le da la idea de que vendieran a su hermano. Dice, no, en vez de matarlo, vamos a sacarle provecho. Qué hermano que tenía, ¿no? Con hermano como eso, ¿para qué querés enemigo? Vamos a sacarle provecho. ¿Por qué no lo vendemos como un esclavo a estos madianitas? Y la Biblia dice que fue vendido, ¿verdad? Lo sacaron los hermanos, lo vendieron como un esclavo y fue llevado para Egipto como un esclavo. Ahora imagínense, ¿cuál sería el sentimiento de usted que si sus propios hermanos primero lo intentan matar y después lo venden como esclavo? Odio. Pero José en ningún momento sintió ese odio.
La Biblia dice que mucho después, cuando él llega a la posición, lo vamos a adelantar, pero mucho después cuando él llega a la posición de primer gobernador de Egipto, ¿verdad? Que está gobernando, la Biblia dice que los hermanos de José llegaron a Egipto pidiendo comida, queriendo comprar comida. Se postraron delante de José, pero en ningún momento se dieron cuenta que era José. Pero José sí los conoció. José sí sabía que eran sus hermanos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podría haber hecho? Ahora es mi oportunidad, ahora lo destruyo a todo el mundo aquí, ahora yo tengo poder. Ahora yo puedo agarrarlos a todos y mandarlos a la cárcel, hacer lo que sufran, que paguen por todo lo que me hicieron. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Allí en Génesis 50:20 dice así: a los hermanos tuvieron miedo después que descubrieron que él era José y pensaron, bueno, este nos va a matar ahora. Pero mire lo que le dice José, Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente, mucho más que mucha gente. ¿Verdad? José fue usado ¿para qué? Para salvar el mundo de aquella época. Por eso José es uno de los tipos más claros de Jesús. ¿Verdad? Aparte del nombre ser bien parecida a la raíz de José, José es la misma raíz de Josué y la misma raíz de Jesús, ¿verdad? Que Yeshua, salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? José salvó el mundo. Aquello que parecía una maldición en la vida de él, aquello que parecía un momento de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Un momento que podría haber causado amargura y resentimiento en él, ¿verdad? Él decidió que canalizar eso para confiar en que Dios estaba haciendo algo para favor. Y él dice, no importa, aunque ustedes piensen que me estaban haciendo un mal, ¿verdad? Aunque ustedes piensen que me estaban haciendo un mal, Dios estaba usando ese mal, ¿para qué? Para salvar a mucha gente. O sea, José en todo tiempo entendió que Dios era el que estaba preparando aquella situación. ¿Verdad? Muchas veces tal vez nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, que ahora imagínense, usted ama a Dios, usted sirve a Dios. ¿Qué es lo que usted haría si usted es vendido, es lanzado a un pozo por sus hermanos y es vendido como un esclavo? Él era el hijo preferido del padre, estaba bien en casita, estaba todo feliz antes que eso pasara. ¿Qué es lo que usted podría pensar? ¿Por qué es que Dios permitió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué que Dios permite que yo pase por esta situación? ¿Por qué que Dios no me ayudó? ¿Por qué que Dios no me libró? Y a veces en vez de nosotros preguntar el por qué esas situaciones, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con esta situación? Porque la Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. ¿Te ama Dios? Amén. Entonces, aún las circunstancias negativas en nuestras vidas es un proceso, es una preparación, y eso también va a prepararnos para el propósito de Dios. ¿Verdad? Como dijimos aquí, cuando él fue lanzado en la cueva, uno de los hermanos llamado Judá dice, saquemos al muchacho de la cueva y vendámoslos a los madianitas. Y todos los hermanos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dice la Biblia que la idea fue de Judá. Judá, que era uno de los hermanos mayores de José, dice, vamos a sacar al muchacho de la cueva y vamos a venderlo a los madianitas. O sea, Judá en la Biblia significa alabanza. ¿De quién vino de la tribu de Judá? ¿Quién salió de la tribu de Judá? El rey David y Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judá, que significa alabanza, fue el que tuvo la idea de sacar a José de la cueva. O sea, eso para nuestras vidas tiene un significado poderoso, que es la alabanza. Judá significa la alabanza. La alabanza siempre lo va a sacar a usted del hoyo en que pueda estar. La alabanza siempre nos va a sacar del pozo. Otra de las pruebas que él tuvo que vencer fue la prueba de la esclavitud. ¿Verdad? José fue vendido como un esclavo. Él no era un esclavo, ¿verdad? Él era ¿qué? Él era el hijo preferido de su padre, de Jacob. Él era el hijo que honraba al padre.
Él era el hijo que amaba al Padre. Él era el hijo preferido que nunca se desviaba del camino de Dios, ¿verdad? Todos los otros hermanos eran tremendos perdidos y el padre confiaba tanto en José que cuando él quería saber algo, ¿qué es lo que hacía? Mandaba a José, anda a ver lo que tus hermanos están haciendo, porque algo malo están haciendo. Ya veo lo que dice el chico, está muy silenciosa la cosa, anda a ver lo que tus hermanos están haciendo, que está muy tranquila la cosa. A veces el marido de la mujer le dice, anda a ver lo que tus hijos están haciendo, que está muy callado, mucho silencio. Entonces eso hacía Jacob, mandaba a José. José fue llevado como esclavo. Y la Biblia dice que un hombre Potifar, ¿verdad?, que era un hombre importante allí en Egipto, lo compró. Pero hubo algo en la vida de José que ese hombre Potifar vio. Él vio que Dios estaba con José. La Biblia dice que allí Potifar vio, la Biblia hace esa énfasis, él vio cómo todo lo que hacía José prosperaba. Y él prosperó en la casa de Potifar. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puede prosperar si es esclavo? Si esclavo tiene alguna cosa, esclavo recibe un sueldo. Esclavo gana un sueldo, no. Esclavo, ¿qué hace? Trabaja, sigue la dirección del rey, de su jefe, mejor dicho, su amo, y nada más. Pero la Biblia dice que él vio allí, Potifar vio cómo José prosperaba en todo lo que hacía y cómo Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque probablemente todo lo que él le pedía a José que hiciese salía bien. Todo lo que él le pedía a José que hiciese, José lo hacía con encargo. Pero José siempre tenía algo que él hacía. Era que dar gloria a Dios, ¿verdad? Reconocer que era Dios. Probablemente él hablaba. Le decía, pa, José, qué trabajo bien, qué excelente que hiciste tu trabajo. Él dice, no fui yo. Fue el Dios que yo sirvo que me ayudó. El Dios que yo creo que me bendijo. Si el trabajo en su casa va bien es porque el Dios que yo sirvo me prosperó, me usó. Y las personas veían eso. Potifar veía eso. Porque Potifar veía como el Dios que estaba con José lo bendecía al punto de ponerlo como prácticamente el dueño de la casa de él. Y dice, mirá José, haz lo que vos quieras en mi casa. Lo único que te pido es que no toques mi mujer. O sea, mi mujer es mía. Pero dentro de casa, abrí la heladera, comé. Si necesitas plata, podés agarrar. Todo es tuyo aquí adentro. O sea, ¿por qué? Porque él vio en José algo diferente. Pero José podría estar también con rabia. ¿Por qué? Porque ahora era un esclavo. Señor, ¿qué hiciste, Señor? Yo estaba con mi padre, estaba bien, era uno de los preferidos de mi padre, ahora soy un esclavo. Fui vendido como un esclavo. Allí en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así, Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué es lo que José hacía? José nunca ocultó su fe. José lo reconocía a Dios en todos sus caminos. Pero ¿qué es lo que sucede? Aunque José era un esclavo, él vivía como un esclavo. José se consideraba un esclavo. José tenía una visión, José tenía un sueño. José se comportaba como un príncipe. Porque a pesar de ser esclavo, la situación no definía su identidad. Usted no ve en ningún momento la Biblia hablando de José como un esclavo. Y usted no ve en ningún momento José hablando como si él fuese un esclavo. Al punto de que de él estar en la casa, el hombre más importante, sirviendo como mayordomo, sirviendo como el administrador de aquella casa. No como un simple esclavo. Porque la segunda prueba que tuvo que vencer, la primera prueba que tuvo que vencer José, que nosotros vamos a tener que vencer también en algún momento, es el resentimiento y la amargura del mal que las personas nos hacen. La segunda prueba es la esclavitud, ¿verdad? Él era esclavo, fue vendido como un esclavo.
pero a pesar de todo eso, él nunca se sintió como un esclavo. Nunca se comportó como un esclavo, él se comportó como un hombre de Dios, como un príncipe, porque todo lo que él hacía prosperaba, porque él sabía que Dios estaba con él. La tercera prueba es la prueba del pecado. Y esta prueba, todo el mundo más tarde o más temprano va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es algo engañoso. Richard hacía ya en el impacto, ¿verdad? Una demostración que no tenemos cómo hacerla aquí, pero imagínense si yo tuviera un hilo de coser, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, poné las manos aquí, y yo le paso una vuelta en el hilo, una vuelta con el hilo, un hilo de ser de aguja de coser. Usted lo reventaría, lo revienta, ¿verdad? Usted le paso 2 vueltas, 3 vueltas, digo reventarlo, tal vez lo llega a reventar. Pero ¿qué pasa si yo agarro ese hilo y paso 1, 2, 3 y así, y le hago toda una madeja en sus manos? No puede atar, ¿verdad? También el pecado es así. Él comienza, ¿verdad?, envolviendo a alguien como un lino de seda, ¿verdad?, como una seda, pero de repente esa seda se convierte en una cuerda. Y eso puede muchas veces obstaculizar el propósito de reinar en vida, ¿verdad? Y algo que puede impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros siempre decimos, ¿verdad? El resultado de nuestra vida, a pesar de Dios tener planes y propósitos para nosotros, porque a veces las personas piensan, si es para Dios hacer, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Muchos dicen, no, si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero hay muchas cosas que nosotros vemos en la Biblia que Dios tenía planes, que Dios quería usar, pero Dios no pudo usar. ¿Por qué? Por la decisión de las personas. Entonces hay algo que Dios respeta en la vida de las personas, y ¿qué es lo que es? Las decisiones. Nosotros no somos marionetas de Dios. Dios no nos usa como marioneta. Entonces nosotros decidimos si queremos servir a Dios o no. Por eso que a veces en su cabeza usted no entiende a las personas. Pero ¿cómo la persona participó en un encuentro hoy y mañana ya está aquí? ¿Cómo la persona era un líder y cómo está viviendo esa vida ahora? ¿Cómo la persona era, no sé, un pastor y cómo llegó a ese punto? ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, la vida es resultado de decisiones, ¿verdad? Y en las decisiones Dios no interfiere. En su decisión usted decide, ¿verdad?, lo que usted quiera hacer. La verdad es que José fue llevado allí a la casa de Potifar, y justamente lo que él le recomendó que no tocara fue lo que vino a tentarlo a él. La mujer, probablemente la mujer de Potifar no era fea, probablemente era una de las mujeres más lindas de todo Egipto, ¿verdad? Probablemente sería tipo una modelo. Ahí José sirviendo en la casa, Potifar no estaba solo la mujer y él. Imagínense la prueba, él podría haber dicho, nadie se va a enterar, ¿verdad? Yo puedo caer en pecado aquí, nadie se va a enterar lo que va a pasar. Pero la Biblia dice que él renunció, ¿verdad? Él no dejó que el pecado lo atase por causa de un propósito de Dios sobre su vida, ¿verdad? Él sabía quién él era. Él sabía el propósito de Dios en su vida. Y él venció. La Biblia dice allí en el libro de Hebreos, la Biblia dice que Moisés rechazó los placeres transitorios del pecado porque él contempló una recompensa, ¿verdad? En la lista allí en Hebreos capítulo 11, que está la galería de los hombres, de la galería de la fe, la Biblia dice entonces que Moisés rechazó los placeres de esta tierra por causa de una promesa mucho mayor que todo lo que este mundo podía hacerle, ¿verdad? José también rechazó el pecado por causa de una esperanza mayor, un sueño, una visión que Dios le había mostrado. Entonces él venció, dijimos aquí, venció la primera prueba, que era resentimiento y amargura. Venció la segunda prueba, que era de la esclavitud. Venció la tercera prueba, que era el pecado. Venció la cuarta prueba. La cuarta prueba era la calumnia. Él fue calumniado. La Biblia dice allí en Génesis 39 que la esposa, ¿verdad?, que la esposa Potifar mintió acerca de José.
¿verdad? Mintió, no fue poco, él podía haber muerto por causa de la calumnia, porque ella dice que José la forzó y que quería abusar de ella, ¿verdad? Cuando en verdad era totalmente mentira, ¿verdad? Él estaba siendo calumniado totalmente y eso lo llevó a la prisión. O sea, pero en ningún momento José, usted ve José murmurando. No es impresionante eso la Biblia. En ningún momento usted ve José quejándose, murmurando. Usted ve otros hombres. Usted ve que la Biblia no esconde los pormenores. Hay muchas cosas que la Biblia no esconde. La Biblia no esconde los defectos de los grandes hombres de Dios. La Biblia no esconde el pecado de David. La Biblia no esconde el momento en que el profeta Elías quería morir, que entró en depresión. La Biblia no esconde, por ejemplo, Gedeón, el miedo de Gedeón. La Biblia no esconde los defectos de Sansón. Pero la Biblia en ningún momento nos muestra a José quejándose por algo. En ningún momento vemos a José defendiéndose de la calumnia que vino contra él, ¿verdad? Él fue totalmente calumniado por aquella mujer, pero en ningún momento él dijo que no había cometido ese error. En ningún momento él se defendió, en ningún momento él se quejó. ¿Por qué? Porque él confiaba, su esperanza estaba en Dios, ¿verdad? Él hizo como Jesús, por eso vemos que José es un tipo de Jesús. Allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 dice lo siguiente, hablando de Jesús. 1 Pedro 2, 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. O sea, José confiaba también en aquel que juzgaba con justicia, como lo hizo Jesús. Cuando fue calumniado, cuando fue insultado, no replicó, ¿verdad? La gente le decía, si soy el Salvador, salvaste tanto, ¿por qué no te salvamos mismos? Hiciste tanta cosa, ¿por qué? Jesús quedó callado, la Biblia dice que fue llevado mudo como oveja al matadero. Cuando lo padecía, no amenazaba, ¿verdad? En cierta ocasión Jesús dice, si yo quisiese, podía pedirle a mi Padre que mandase 6 legiones de ángeles, ¿verdad? Una legión de ángeles son como 6.000 soldados, una legión romana. O sea, él podía haber pedido que vinieran como 6 legiones de ángeles y acabara con todo el mundo, pero él no hizo, ¿verdad? Dice que él no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. O sea, José venció la prueba de la calumnia. Otra de las pruebas que él venció fue la prueba de la prisión. Después de esa calumnia, él es llevado preso, ¿verdad? Parece que la cárcel ya era estoy en casa con mi padre, hijo preferido, me hace una túnica de color, estoy bien, en casa, no me falta nada. Ahora mis hermanos me intentan vender, me intentan matar primero, ¿verdad? Esos desgraciados me quieren matar. Me venden como un esclavo. Soy vendido y llevado para otro país lejos. Cuando llego en ese país que soy vendido como esclavo, la mujer de mi amo me miente contra mí, me difama, me llevan preso. O sea, hasta ahí 3 situaciones difíciles, ¿verdad? Para completar, soy llevado preso. Solo que, ¿qué es lo que sucede? Allí en la prisión, él no se dejó influenciar, al punto de que el carcelero confió tanto en José que le daba la llave. O sea, José, de ser un preso, se volvió ¿qué? Un carcelero. ¿Por qué? Porque la identidad no lo definía, la cárcel no lo definía, él no era un preso. Él estaba allí porque lo colocaron allí, pero él no era un preso, él era un príncipe, él era un gobernador, él era alguien en que Dios le había mostrado que él gobernaría. Y tanto fue así que comenzó a gobernar primero ¿dónde? En la cárcel. El carcelero confió tanto en él que le dio la llave de la prisión. Mirá, ¿cuándo que un carcelero le va a dar la llave a un preso? Incoherente, darle la llave a un preso para que cuide la prisión. Él llegó allí hasta que finalmente, en medio de todo eso,
¿verdad? Dios lo lleva a José ¿a qué? A volverse el primer ministro de Faraón, ¿verdad? Volverse después de Faraón quien gobernaba sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dio sueños, ¿verdad? Él ya había tenido otros sueños, que Dios le mostraba lo que iba a hacer, pero Dios le reveló sueños al respecto de Faraón. Dios le mostró cosas que los hombres, los sabios de todo Egipto no tenían revelación. Dios le reveló a José, y José entra escoltado como un preso delante de Faraón y sale escoltado como el primer ministro del país más poderoso del mundo de aquella época. De preso a primer ministro. O sea, eso es algo realmente que solamente Dios puede hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo ese proceso, desde la cueva hasta el trono, fue el proceso que Dios hizo en la vida de él. ¿Para qué? Para forjar en él una identidad, para forjar en él una capacidad, una experiencia, ¿verdad? Dios lo colocó para administrar una casa, Dios lo colocó para administrar una prisión, ¿verdad? En todo ese proceso de administración, él aprendió a ¿qué? Administrar lo que Dios colocaba en sus manos, para estar apto para administrar una nación. La Biblia dice que Faraón, él le revela a Faraón que vendrían años de hambre, años de abundancia y años de hambre. Y Faraón le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, nadie sabía qué es lo que iban a hacer, porque el mundo de aquella época tal vez no había pasado algo parecido. Y José le dice, mira, Faraón, llama a personas de confianza y colócalos para que durante los años de abundancia guarden una parte de la cosecha. O sea, el tipo era un excelente administrador. ¿Cómo aprendió a administrar? Probablemente aprendió en la casa de Potifar. Probablemente aprendió en la prisión, ¿verdad? Todo ese proceso Dios lo estaba preparando. Todo lo que parecía una derrota, todo lo que parecía una crisis, todo lo que parecía perdido, en verdad era la preparación para cumplir el propósito de Dios sobre la vida de él. Amén. Ahora la pregunta es, ¿identificas alguna crisis de identidad en tu vida? ¿Identifica alguna prueba? ¿Está pasando por alguna prueba? ¿Verdad? ¿Cómo está respondiendo delante de esa prueba? ¿Por qué? Porque no siempre las cosas van a suceder como nosotros las esperamos. Pero debemos entender que aún en medio de las pruebas, Dios nos está preparando para reinar. La Biblia dice que nosotros reinaremos en vida. Pero ¿cómo vamos a reinar en vida si no sabemos cómo reinar? Entonces el proceso de nuestras vidas es el proceso de preparación. Y probablemente usted va a pasar por todas estas pruebas. Colóquese en pie, ¿verdad? Va a pasar por la prueba del resentimiento y la amargura. Alguien va a hablar mal de usted, ¿verdad? Alguien va a intentar cincharle el tapete, ¿verdad? La alfombra. Probablemente va a ser llevado como esclavo, va a estar esclavo, va a estar en un entorno de esclavitud, ¿verdad? Probablemente la prueba del pecado en algún momento vamos a tener que vencer esa prueba. La prueba de la calumnia, personas que se levantarán contra usted, y quién sabe la prueba de la prisión, ¿verdad? Prisión apunta para un lugar donde no sabemos qué hacer y donde no podemos salir de aquel lugar, ¿verdad? Parece que no avanzamos, que estamos paralizados ahí. Pero aún en ese momento Dios está preparando, ¿verdad? Como cantamos allí la alabanza, aunque no pueda ver, está sobrando. Amén. Dios siempre está obrando. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre.